soy Cintia Yáñez, kinesióloga, y yo les voy a hablar de las cadenas musculares según Thomas Myers, las cuales son un conjunto de músculos que trabajan mancomunadamente. Los músculos están conectados por tejido conectivo llamado fascia, que los une y organiza para lograr mantener la postura y el movimiento del cuerpo, pero también incide en la organización a nivel corporal, manteniendo una constante fisiológica. Por ejemplo, la tensión muscular a nivel lumbar puede tener su origen a nivel de los riñones y viceversa. La fascia logra transmitir la activación muscular a lo largo de una sucesión de músculos que constituyen una cadena muscular, por lo que el trabajo ya no es aislado, sino su tensión o relajación se transfiere al resto de los músculos contenidos en la cadena. Por ello que es necesario reconocer las cadenas musculares y trabajar a través de ellas para conseguir mejores resultados tanto como en el pilates o cualquier tipo de actividad física. A continuación, veremos las cadenas miofaciales descritas por Thomas Myers. La cadena anterior superficial es de suma importancia para mantener la postura erguida durante la bipedestación. Tiene una función protectora de las vísceras abdominales. La cadena profunda tiene un papel primordial para sostener el cuerpo, genera flexión del tronco, contiene parte del diafragma con conexión al corazón y la función pulmonar. Cuando esta cadena está en tensión, genera flexión de tronco como las posturas de estrés y miedo. La cadena posterior genera la extensión completa de nuestro cuerpo, contrarrestando la flexión y en equilibrio con la cadena anterior, mantiene el cuerpo en bípedo. Cuando está en tensión, provoca anteversión pélvica. La cadena lateral participa en inclinación lateral del cuerpo, flexión de tronco, abducción de cadera y aversión del pie. Logra el equilibrio de ambos hemicuerpos, dando sostén a nuestro cuerpo. La cadena en espiral genera torsión posterior. Envuelve el cuerpo y es primordial para giros y rotaciones. La cadena cruzada o funcional genera torsión anterior con su centro de movimiento en el ombligo. Estabiliza prolongando extremidades superiores hasta la pelvis y las extremidades inferiores del hemicuerpo contrario. Las líneas del brazo se unen con la cadena en espiral y la cadena en cruzada. Estas son la cadena anterior superior que conecta pectorales generando flexión de hombros, codos y muñecas, y la cadena posterior superior que conecta las escápulas generando extensión de miembros superiores, logrando desenrollamiento, equilibrio y función de apoyo. Ahora que ya sabemos la importancia de las cadenas musculares, espero que tú puedas aplicarla a los ejercicios de pilates y con ello mejorar tu calidad de vida.